Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia, la diferencia fundamental entre el cristianismo y el resto de las religiones? ¿Qué me respondemos? La gracia. La gracia. El resto de las religiones buscan alcanzar el favor de Dios por medio de las obras. Todas las religiones tienen eso en común. Pueden diferir en las formas, en contenidos, pero en definitiva, todas las religiones buscan congraciarse con Dios por medio de sus obras. Buscan tener méritos delante de Dios. El catolicismo, el hinduismo, el islamismo, las pseudo religiones, como los testigos de Jehová, como los mormones, todos tienen eso en común, las obras. Porque en realidad la idea de gracia es algo que no puede concebir la mente humana. Para el hombre no hay algo como que Dios tenga buena voluntad con las personas, con el pecador. Por eso se siente cómodo con la idea de que hay que ganarse esa buena voluntad de Dios. Y ustedes saben cómo es, por medio de sacrificios, por medio de privaciones. Algunos, caminan kilómetros y kilómetros hacia algún lugar santo para congraciarse con Dios. Otros, encienden velas o dan grandes ofrendas. Otras incluso hacen sacrificios de animales. Todas estas cosas son obras para ganar la buena voluntad de Dios. Por eso el cristianismo es tan radicalmente distinto al resto. Obligaciones, privaciones. Las religiones acentúan lo que el hombre no puede hacer. El hombre y la mujer, por supuesto. Hay una larga lista de lo que puede y lo que no puede hacer. Por lo general, no puede hacer lo que el hombre quiere hacer. Y les obligan a hacer lo que el hombre no quiere hacer. Tienen esas cosas en común. Y a mayor sufrimiento, entonces mayor respuesta de Dios, según ellos. El apóstol Pablo escribió a los cristianos de Colosas, diciéndole que ellos no dejen influenciarse por ese tipo de pensamiento, porque es muy fácil pensar en esas cosas. Hola. Es muy fácil dejarse influenciar por esas cosas. El apóstol llama rudimentos del mundo a todos esos intentos del hombre a agradar a Dios. Él dice en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 20 al 23, dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Claro, estas cosas, no toques, no comas, no hagas esto, no hagas lo otro, parece realmente que son sabias, que son espirituales, pero a los ojos de los hombres nomás, porque a Dios no le impresionan para nada. Estas cosas en realidad no glorifican a Dios, porque Dios no pide esas cosas. Y hinchan el orgullo de quien las hace. Entonces, en vez de combatir
el pecado lo acrecienta. Los religiosos judíos de la época del Señor Jesús trataban de ganarse el favor de Dios y principalmente tenían 3 prácticas que se encargaban de que todo el mundo las viera. Estas prácticas eran las ofrendas o las limosnas, la oración y el ayuno. El Señor Jesús, en el Sermón del Monte, se refiere a ellos, a estas prácticas, y dice así, fíjate, capítulo 6 de Mateo, versículos 1 en adelante, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Guardaos de hacer obras buenas, vuestra justicia, para que los demás lo vean. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa a tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros las pidáis. ¿Conocen ustedes personas que les encanta sobresalir con las oraciones grandilocuentes y palabras difíciles? Bueno, el Señor dice, estas cosas son mera hipocresía, pura hipocresía. Y con respecto al ayuno, dice en el versículo 16, cuando ayunéis, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Vos ves entonces que estas obras de justicia, según los hombres, dar limosnas, orar, ayunar, no son en realidad para Dios, sino para que todo el mundo los admire, para que los demás lo vean. Hipocresía. Por eso el cristianismo es tan diferente al resto de las religiones, tan diferente como lo es la verdad de la mentira. En el cristianismo no existen esas manifestaciones externas de devoción, sino que es un cambio interior, un cambio en el corazón de los hombres. No hay manera de que el hombre pueda ganarse el favor de Dios. No existe esa posibilidad. A Dios no le impresiona que el hombre pecador haga grandes oraciones, o se pase días sin comer, o que dé mucha plata de ofrenda. No le impresiona para nada. O que camine kilómetros hasta un lugar santo, o lo que sea que el hombre quiera hacer. Nada de eso impresiona a Dios, ni hace que Él tenga buena voluntad sobre las personas. No es así. Pablo dice, esos son rudimentos del mundo. Tienen apariencia de piedad, pero no sirven para nada. Mirá lo que dice el profeta Isaías. En el capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Todo eso que nosotros queremos hacer para buscar el favor de Dios, para Dios es como un trapo de inmundicia. Aborrece el Señor esas cosas.
Entonces, no hay manera en que el hombre pueda ganarse la buena voluntad de Dios. Pero ahí interviene la gracia. La gracia es que Dios, pese a que el hombre es pecador, Dios elige tener buena voluntad sobre los hombres. Es Dios acercándose al pecador. Dios acercándose al pecador en gracia. En gracia. Es Dios quien toma la iniciativa. La seguridad del cristiano en la salvación no reside en sus propios méritos. El cristiano sabe que no tiene méritos delante de Dios. La seguridad del cristiano reside en la fidelidad de Dios. Yo tengo seguridad de mi salvación porque sé que Dios es fiel. Y eso es inamovible. Dios es fiel. Esa seguridad provoca paz, gozo y libertad. Por eso el cristianismo es tan diferente al resto de las religiones. Mientras en el resto de las religiones hablan de prohibiciones y de sacrificios, el cristianismo goza de libertad. Y eso llama demasiado la atención al resto de la gente. En el pasaje que vamos a leer ahora, vamos a ver que esa libertad de la que gozaban los discípulos, ellos, en vez de ayunar, como hacían los religiosos de su tiempo, comían y bebían sin ningún tipo de culpa. Por eso un día se le acercaron a Jesús unos hombres y le hicieron una pregunta. Vamos a leer Lucas capítulo 5, versículos 33 al 39. Lucas 5, versículos 33 al 39, y con esto terminamos el capítulo 5 de Lucas. Entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo lo de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice: el añejo es mejor. Entonces dice que se le acercaron unas personas. Acá dice: entonces ellos le dijeron. Ellos. Nosotros leímos el pasaje anterior y veíamos que el Señor Jesús participó de una cena, un almuerzo, no sé, una comida, con publicanos y pecadores, ¿te acordás? Con personas de la más baja calaña para los ojos de los judíos. Y esto despertó la ira de los fariseos. Decían: ¿cómo ustedes, cómo Jesús y sus discípulos se podían mezclar con personas de esa clase? La compañía de esa gente, el contacto con esa gente, según ellos, contaminaba. Ahora, estos que preguntan no están preocupados por la gente con que comían, estaban preocupados porque comían. Estaban preocupados porque comían y bebían. Ellos les molestaba que comieran y que bebieran
sin ninguna clase de culpa, que gozaran de libertad en ese aspecto, siendo que ellos ayunaban muy seguido, se privaban de las comidas muy seguido. ¿Por qué entonces Jesús y sus discípulos no tenían esa actitud de recogimiento, de sufrimiento, de una aparente piedad? ¿Qué les pasaba? No estaba bien, según ellos, que comieran y que bebieran como lo hacían. ¿Quiénes eran estas personas? Dice, entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Si leemos el pasaje paralelo de Mateo 9, capítulo 9, versículo 14, dice así: entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Entonces los que preguntaron fueron los discípulos de Juan el Bautista, que venían también con un grupo de fariseos a preguntarle esto, molestos: ¿por qué ustedes no ayunan como tiene que ser? Como hacemos nosotros, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos. Para este entonces, probablemente Juan el Bautista ya había muerto. El ministerio de Juan el Bautista fue bastante corto, un poco más de un año en realidad. Y acá tenemos entonces a sus discípulos cuestionando al Señor Jesús. Ahora tenemos a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos. Y es fácil pensar que los discípulos de Juan no eran como los fariseos. ¿Qué opinaban? ¿Cierto? Sí, ¿no? ¿Te parece vos? Los discípulos de Juan eran mejores que los fariseos, porque Juan el Bautista era un verdadero siervo de Dios. ¿Sí o no? Sí. Seguramente eran más éticos, mejores personas, tenían mejores intenciones. Pero ahí estaba el Señor Jesús, y ellos no seguían al Señor Jesús, ellos seguían a un hombre mortal. Los discípulos de Juan tenían delante de ellos al Salvador. El mismo Juan, en su ministerio, señaló al Señor Jesús y le dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A ese sigan. Y de hecho, sabemos que Juan, el que iba a ser el evangelista, y Andrés eran discípulos de Juan, pero lo dejaron y se fueron con Jesús. Estos no seguían al Señor Jesús. Quiere decir que estas personas serían muy éticas y estarían bastante cerca de la verdad, pero no estaban en la verdad. No es cuestión de estar cerca de la verdad, es cuestión de estar en la verdad. Entonces, fíjate vos la ceguera que tenían delante de ellos al Señor Jesús, y en vez de venir a sus pies, lo estaban cuestionando. Los discípulos de Juan, al igual que los fariseos, estaban en una religión de obras. Ellos buscaban agradar a Dios por medio de sus obras, por medio del ayuno. Estaban tan perdidos, tan condenados como los fariseos, aunque tal vez, tenés razón, capaz que eran mejores personas, capaz que tenían mejores intenciones, pero no alcanza con las intenciones. La diferencia la hace el Señor Jesús. El hecho es que
acá tenemos a los discípulos de Juan, a los fariseos, unidos, de acuerdo en cuestionar al Señor Jesús. Pero los fariseos nunca simpatizaron con Juan el Bautista. Ellos no simpatizaban con nada, con nadie que fuera un verdadero enviado del Señor Jesús. Ellos estaban muy concentrados en sus tradiciones, en sus leyes. Fíjate lo que dijo el Señor Jesús en una ocasión. Lo leemos en Mateo 11, 16 al 19. ¿Mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Quiere decir que no le gustaba ni una cosa ni la otra. Nunca estaban conformes. Uno porque no comía y el otro porque comía más, de más. Entonces, los fariseos no simpatizaban con Juan, pero en esta ocasión estaban de acuerdo con los discípulos de Juan para cuestionar al Señor Jesús. Ahora bien, el hecho es que el cuestionamiento venía porque ellos comían y bebían sin ningún tipo de problema, sin ninguna culpa. Y no ayunaban nunca. ¿Cómo no van a ayunar? Si el ayuno es algo muy espiritual, si el ayuno es algo bueno, es algo que hay que hacer. De hecho, hoy día se tiene esa concepción. Las personas, muchos cristianos, ayunan seguido, se ponen días para ayunar. Algunos ayunan, 12 horas, otros 24 horas, y van al trabajo, y los otros están almorzando, y esta persona sigue firme en su sacrificio. Tiene hambre, pero resiste, porque alguna cosa buena tendrá el ayuno. Dios se va a poner contento porque uno pase hambre. Eso es lo que piensan. De hecho, si vas a hacer algo importante, bueno, recomiendan ayunar unos días antes. En las iglesias, por ejemplo, dicen: bueno, vamos a hacer una campaña evangelística. Bueno, hagamos ayuno. ¿Sí o no? Es una práctica común. Pero si vos vas a la Escritura, no vas a encontrar ni un solo mandamiento sobre el ayuno. Vas a ver muchos mandamientos sobre orar, vas a ver sobre mandamientos que te dicen que, bueno, que tenés que tener amor por los hermanos y así, pero mandamientos por el ayuno no hay ni uno solo, ni siquiera en el Antiguo Testamento. Ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo Testamento. No hay un solo mandato de nadie, de Dios, sobre el ayuno. La única referencia, el único mandato que se puede interpretar como un ayuno se encuentra en el libro de Levítico, en el capítulo 23, que habla sobre el día de la expiación. En el versículo 27, Levítico 23, 27, dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Cuando dice afligiréis vuestras almas, los rabinos interpretaban que se refería al ayuno. Entonces, en ese día, en el día de la expiación, se ayunaba. Que ese mandamiento es discutible que se trate sobre el ayuno, pero bueno, de hecho en la práctica se ayunaba. Ahora, en el Antiguo Testamento hay muchísimos pasajes que hablan de ayunos. Muchos pasajes que hablan de ayunos. Pero no son ayunos convocados por Dios, sino por los mismos hombres.
los hombres hacían ayunos por diferentes causas, no porque Dios se lo pidiera, sino por su propia voluntad. Ahora vamos a leer pasajes. Hacían ayunos por duelo, principalmente, o por temor a alguna batalla o algún evento que se venía sobre el pueblo, por arrepentimiento de pecados. Pero siempre esos ayunos son proclamados por los hombres, no por Dios. Vamos a dar algunos ejemplos. Jueces 20:26. Entonces subieron todos los hijos de Israel y todo el pueblo y vinieron a la casa de Dios y lloraron y se sentaron allí en presencia de Jehová y ayunaron aquel día hasta la noche y ofrecieron holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Ellos estaban en temor por algo que iba a acontecer, entonces, bueno, hicieron estas cosas. Nadie le pidió el ayuno, lo hicieron por su propia voluntad. No estoy diciendo que sea pecado, ellos lo hicieron por su propia voluntad. Así como también lloraron, dice, y ofrecieron holocaustos, bueno, también ayunaron. En 1 Samuel 7:6 leemos así. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa por arrepentimiento de sus pecados. Entonces, como señal de arrepentimiento, ayunaron. ¿Fue algo que le pidió Dios? No, es algo que ellos espontáneamente, voluntariamente hicieron. Cuando murió Saúl, en 1 Samuel 31:13 dice, y tomando sus huesos, los sepultaron debajo de un árbol en Jabes y ayunaron 7 días. Por duelo, entonces ayunaron. Esdras 8:21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Quién, dice entonces, publicó ayuno? Esdras publicó ayuno. Ellos necesitaban guía de Dios, entonces, bueno, voluntariamente ayunaron. Daniel dice en Daniel 9:13, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Daniel voluntariamente, buscando a Dios, dice, ayunó. Pero Dios dejó claro cuál es su postura sobre esos ayunos impuestos, como el que hacían los fariseos, esas prácticas de ayuno para ganar su favor. En Isaías capítulo 58, versículos 3 en adelante, dice así: el Señor por medio del profeta Isaías, así habla Jehová, dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, escuchá, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y ceniza. ¿Es eso, dice Jehová, lo que yo pido? ¿Ustedes piensan que eso puede a mí impresionarme, dice Jehová? ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová?
¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados. Que rompáis todo yugo, que no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Te das cuenta de lo que dice el Señor? A él no le importa si vos dejás de comer, como no le importa ningún tipo de sacrificio. Si tenés que hacer ayuno, si tenés que privarte del pan es porque se lo das a tu hermano. Eso es lo que quiere. Misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia y no sacrificio. Si te vas a privar de algo es por un acto de misericordia, no para ganarte la buena voluntad de Dios. Eso es lo que está diciendo. El profeta Zacarías, en el capítulo 7, también se refiere al ayuno. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo: habla a todo el mundo, a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, habéis ayunado para mí. Y cuando coméis y bebéis, ¿no coméis y bebéis para vosotros mismos? ¿No son estas las palabras que proclamó Jehová por medio de los profetas primeros, cuando Jerusalén estaba habitada y tranquila, y sus ciudades en sus alrededores, y el Negev y la Cefela estaban también habitados? Y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo: así habló Jehová de los ejércitos, diciendo: juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad, cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. No te prives de comer, private de hacer el mal. Tené misericordia. Eso dice el Señor. Nadie va a impresionar al Señor con ayunos. El ayuno como práctica regular es solo un esfuerzo humano para ganar el favor de Dios, y en Dios esas cosas son como trapos de inmundicia. Ahora, el Señor Jesús responde entonces a estas personas. Dice, Él les dijo: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? El Señor le hace esta pregunta. Los discípulos de Juan y los fariseos le hacen una pregunta y el Señor le responde con otra pregunta. Ahora, algunas cositas, ¿no? Fíjate que dice: ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Fíjate que Él dice que Él es el esposo. En el Antiguo Testamento, Jehová es el esposo de Israel, en muchos pasajes. Y en el Nuevo Testamento vemos que el Señor es el esposo de la iglesia, en varios pasajes también, Efesios, Apocalipsis. Y Él compara su presencia, la presencia del Señor, la presencia de Jesús, con una fiesta de bodas. ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Ahora, pensemos en una fiesta de bodas. Cuando nosotros vamos a una boda, hoy día, ¿en qué consiste? Bueno, en una cena. En una cena abundante. Y después, ¿qué? Baile, ¿cómo es? Maracas, fotos, baile carioca, torta, y cada uno a su casa, ¿sí? Y los novios, si tienen el dinero suficiente, al día siguiente se van por una semana, 10 días a algún lugar para pasarla bien juntos, ¿sí o no? La luna de miel. Bueno, en la época del Señor Jesús no era así. Los novios no se iban a ningún lado, se quedaban en casa. Y la fiesta duraba
lo que hoy dura la luna de miel. Entonces era una fiesta donde, como decimos acá, se tiraba la casa por la ventana. Comida y bebida por 10 días, por una semana. Alegría absoluta. En ese tiempo, los esposos eran los reyes. Hasta algunos se ponían corona. Era un tiempo que no iba a volver en sus vidas. Nunca más iban a disfrutar como esos 10 días, esa semana en que recién se casaban. Entonces, era tal la alegría, tal el festejo, que los que estaban con ellos, los amigos, compartían ese festejo. Todos estaban en una algarabía irrepetible. Ahora, imagínate que en medio de esa alegría haya alguien que diga, bueno, no, yo voy a ayunar. Yo no voy a compartir, ustedes coman, beban, yo no. ¿Cómo lo verían todos? ¿No sería absolutamente ridículo? Es una ridiculez. Eso es lo que el Señor Jesús está exaltando. Eso es lo que el Señor Jesús está señalando con esta pregunta. Es un absurdo. Si vos vas a una boda que es una fiesta, y una fiesta inolvidable, más vale que vas a participar de la fiesta. ¿Sí o no? Bueno, el Señor Jesús compara entonces con una fiesta de bodas el hecho de que Él esté allí con sus discípulos. Ahora los discípulos estaban disfrutando de un tiempo irrepetible. Estaban escuchando todos los días al Señor Jesús enseñando palabra de vida, palabra de gracia, constantemente. Y veían al Señor Jesús obrando señales y milagros en favor de los pobres, de los desposeídos, de los enfermos. Era un tiempo de alegría. ¿Cómo se les ocurría a estas personas que sus discípulos, teniendo al Señor Jesús, que es vida, van a decir, bueno, ahora vamos a ayunar? Verdaderamente era algo ridículo. Hay un tiempo, dice Eclesiastés, para llorar y hay un tiempo para reír. Hay un tiempo para endechar, para hacer luto y un tiempo para bailar. Este era un tiempo para disfrutar. No era un tiempo para ayunar. ¿Qué? ¿Para demostrar qué? Ahora, esa alegría que estaban viviendo no iba a ser eterna. Iba a venir un tiempo donde iban a llorar. Dice, mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Fíjate que esta es la primera referencia que hace el Señor Jesús en Lucas sobre su muerte, una muerte violenta. Dice, el esposo le será quitado. Está hablando de la cruz, haciendo referencia a la cruz. Y cuando dice el esposo le será quitado, esa palabra nos lleva a Isaías. En Isaías capítulo 53, versículo 8, la profecía del siervo sufriente, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Esta generación, ¿quién la conocerá? Entonces el Señor Jesús dice, va a llegar un tiempo en donde el esposo, el motivo de alegría de estas personas, les va a ser quitado, va a haber una muerte violenta, y entonces va a ser un tiempo de luto y de tristeza. Allí, dicen entonces, en aquellos días ayunarán. ¿Por qué? Porque van a estar tristes, porque van a estar haciendo luto. Les fue quitado el motivo de su alegría. Entonces el ayuno que van a hacer es justificado, porque no iban a tener hambre, iban a estar tristes. En la tristeza, en el luto, es que se justifica el ayuno, no en tiempo de alegría. Ahora, ese tiempo de luto, de tristeza, también iba a tener un final. No iba a ser por un largo tiempo. El Señor Jesús lo dice en Juan, capítulo 16.
Fíjate este diálogo que tiene el Señor Jesús con sus discípulos. Esta es la noche en que el Señor Jesús iba a ser entregado, la noche de la última cena. El Señor Jesús le dice: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, y porque yo voy al Padre? Decían pues: ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿De qué está hablando? Está hablando de su muerte y de su resurrección. Un poco y no me veréis, iba a estar enterrado. De nuevo un poco de tiempo y lo iban a ver de nuevo, iba a resucitar. De cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Y nadie os quitará vuestro gozo. Entonces, ahora, en el tiempo en que el Señor Jesús estuvo en la tierra, los discípulos se gozaban con Él. Iba a venir un tiempo de luto donde iban a ayunar, un tiempo cortito porque iban a estar tristes. Pero esa tristeza se iba a convertir nuevamente en gozo, porque el Señor, la presencia del Señor, iba a estar nuevamente con ellos, con los discípulos, como lo está hoy, en medio de la iglesia. Entonces esa es la actitud del cristiano, gozo. ¿Gozo por qué? Porque el Señor está con nosotros y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y el apóstol Pedro lo dijo bien claramente en su primera carta, versículo 1:8, dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese gozo inefable y glorioso es el que tenemos todos aquellos que hemos escuchado las noticias de gran gozo y las hemos creído. Entonces nosotros, los que hemos creído, es que aunque no lo vemos, sabemos que Él está. Y eso nos da gozo, un gozo glorioso, un gozo inefable. Y para que entendieran entonces claramente lo que el Señor les quería decir sobre el ayuno, que el ayuno era algo ridículo en tiempo de alegría, les refiere entonces dos ilustraciones, 2/3, porque la última oración puede ser otra ilustración. Le dice así, versículo 36. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. A ver, vos tenés un vestido nuevo, ¿sí? Y tenés un vestido viejo, gastado y roto. ¿Te parece sabio agarrar el vestido nuevo para arreglar el vestido roto, no? Vos estás viendo la rotura del vestido roto y decís: ya sé lo que voy a hacer. Voy a agarrar este vestido nuevo, le voy a cortar un pedazo, y voy a arreglar el vestido que estaba roto. ¿Qué te parece? ¿Eso es sabio? ¿Vos dirías que eso es una actitud sabia? ¿O no? ¿Cómo sería esa actitud? Tonta, ¿cierto? Sería algo ridículo. ¿Cómo? Porque ahora vos, está bien, queriendo solucionar un problema, ahora tenés un problema mucho más grande. Porque mirá, el vestido que estaba sano, el vestido que estaba nuevo, ahora está roto, no sirve.
Y el vestido que estaba roto, ahora resulta que tiene una tela que no combina. O sea, el vestido tenía cuadrado y vos le pusiste flores. Y encima nuevo. ¿Viste? O sea, no tiene nada que ver. Eso entonces es una actitud ridícula. Bueno, esto es cuando se quiere mezclar el cristianismo con el legalismo, con esa religión de obra. No se puede. No se puede porque se echan los dos a perder. Son dos cosas distintas. Entonces, el ayuno y todas esas cosas legalistas no tienen nada que ver con el Evangelio. Son dos cosas diferentes. No tienen nada que ver. No se mezclan. No tiene nada que ver que esté el Señor Jesús ahí y los discípulos ayunen. No tiene nada que ver. Es tan ridículo como, bueno, eso de mezclar, romper un vestido nuevo para arreglar uno viejo. No tiene nada que ver. El vestido viejo es el sistema legalista, la religión por obra. No es el Antiguo Testamento, no es la ley, porque la ley es buena, decía el apóstol Pablo. El Señor Jesús no vino a derogar la ley, vino a cumplirla. Lo que es malo, el vestido viejo simboliza todo ese sistema legalista de tradiciones, de normas que el hombre fue agregando a lo largo de los tiempos. Entonces, el cristianismo no vino a mejorar eso, no vino a remendar eso. Es algo completamente distinto, no se puede mezclar. ¿Se entiende entonces? El ayuno entonces, ¿qué es? Es un esfuerzo humano para ganar la buena voluntad de Dios. Es una obra. Y Pablo dice en Romanos 11:6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de toda otra manera la obra ya no es obra. Entonces, una cosa es gracia, otra cosa no. ¿Sí? Y para que quede más claro todavía, el Señor refuerza esa ilustración del vestido, de los dos vestidos, con el versículo siguiente. Dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. ¿Vos sabés lo que es un odre? ¿Qué es? Es como una bota, claro. Nosotros lo conocemos como bota. Es un cuero, o sea, es un cuero de cabra, es el tiempo, o de oveja, que ¿cómo se dice? Lo curtían, lo curtían, lo pelaban. Bueno, el cuello del animal venía a ser el cuello del odre después. Y todo lo demás se cosía, y allí era que se ponía el vino. Ahora, cuando el odre es nuevo, tiene flexibilidad. Y se le puede poner vino nuevo, el mosto, después se va fermentando y tiene gases. El gas se hincha, se expande, y el odre nuevo tiene flexibilidad, porque es nuevo, y puede contener el vino nuevo. Ahora, el odre viejo ya está seco, ya está duro, no tiene flexibilidad. Si vos le pones vino nuevo, cuando fermente y el gas se expanda, el odre viejo se rompe. Entonces el vino se echa a perder porque se pierde y el odre ya no sirve más. ¿Qué es lo sabio? Lo sabio es poner el vino nuevo en odre nuevo, no mezclar. La idea es la misma. No se mezcla el legalismo, lo antiguo, con el vino nuevo, con el Evangelio. Pero ojo, no pensemos que el Señor Jesús vino a traer algo novedoso. El Evangelio es la buena noticia, la gracia, es la misma que aparece en el Antiguo Testamento. Pero el Señor Jesús está diciendo, ese legalismo, esa religión por obras, esas cosas, tradiciones que los hombres quieren hacer, no tienen nada que ver.
con la gracia, con el Evangelio. Eso simplemente es lo que quiere decir estas ilustraciones. El vino nuevo, el odre nuevo. No se mezcla. El vino viejo, el odre nuevo no tiene nada que ver. El vino viejo, el odre viejo. Y termina diciendo, y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Viste que las personas que están acostumbradas a algo no les gusta cambiar. Entonces aquel que está en un sistema legalista, aquel que busca por medio de sus ayunos, de sus sacrificios y prendiendo velitas, haciendo esto y lo otro, ganarse el favor de Dios, no quiere salir de ahí. Es su zona de confort, su comodidad, no quiere escuchar otra cosa. Fíjate que dice, y ninguno que beba del añejo, ninguno que esté en ese sistema va a querer escuchar lo nuevo, ninguno. Porque luego, porque dice, el añejo es mejor. Esa es la actitud entonces de los fariseos, de los discípulos de Juan y de todo aquel que está metido, sumergido en el legalismo, en la religión por obra, en el conservadurismo. Ellos habían quebrantado la ley de Dios por sus tradiciones y no los iban a sacar de ahí. Ese es el problema del legalismo. No pueden ver la gracia, no pueden concebir la gracia. Y ahí lo vemos claramente. Tenían delante de ellos nada más que nada menos que al Señor Jesús, al Salvador del mundo, al Verbo hecho hombre, al camino, la verdad y la vida. Ahí estaba delante de ellos. Y Él estaba ahí dando palabras de vida y estaba haciendo señales, mostrando claramente quién era. Y ahí estaban los discípulos de Juan y los fariseos preocupados porque no ayunaban. ¿Te das cuenta de lo que es? Estar metidos en una religión de obra. El cerebro embotado, no tiene ningún tipo de discernimiento espiritual. No hay nada en común entre el legalismo, entre las tradiciones y el cristianismo. Nada en común. La religión por obras es solemne. Hay que ayunar, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Tienen la solemnidad de la muerte. Y el cristianismo tiene el gozo de la vida. No hay casualidad en que el Señor Jesús haya comparado su presencia con una fiesta de bodas. Dice el Señor Jesús en Juan 15:11, dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Te lo voy a leer en otra versión. A Dios hablado dice, les habló así para que se alegren conmigo, para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. El Señor Jesús habla de gozo, habla de alegría.